Buenos días a todos. Nosotros somos estudiantes de noveno semestre de medicina, hacemos parte del grupo 1 de la rotación de cirugía general y el día de hoy les vamos a exponer sobre trauma de tórax. Estos son los integrantes del grupo. Los contenidos que vamos a abordar. Inicialmente vamos a hacer una aproximación hacia la anatomía del tórax, que es importante cuando hablamos del trauma. Vamos a hablar de las generalidades del trauma de tórax, la evaluación del paciente con trauma torácico, las lesiones que amenazan la vida, lesiones potencialmente letales y otras lesiones, y finalmente unas conclusiones. Respecto a la anatomía, entonces la cavidad torácica la podemos dividir en tórax anterior, posterior y lateral. El anterior mide aproximadamente 15 centímetros desde el borde superior del manubrio hasta la apófisis sifoides. El tórax anterior, entonces, va a comprender el manubrio, el cuerpo del esternón, las articulaciones controesternales y las articulaciones condrocostales. Respecto al tórax posterior, mide aproximadamente 27 centímetros desde la primera vértebra hasta la vértebra torácica, pues número 12. Comprende las vértebras dorsales, las láminas posteriores, las articulaciones entre las vértebras y las cabezas de las costillas y los límites a nivel lateral son lo que se conoce como el arco de las costillas. Y finalmente el tórax lateral mide aproximadamente 32 centímetros desde la primera costilla hasta la costilla número 12 y abarca principalmente los espacios intercostales y la cara lateral de las costillas. Para fines prácticos en trauma, se puede considerar cavidad torácica anterior todo lo que está comprendido entre las clavículas hasta la apófisis sifoides. Y ya a nivel posterior, desde la parte final del cuello a nivel cervical hasta la vértebra torácica de 12, que se puede guiar como un poco más abajo de la inserción del músculo trapecio. Y también todo trauma o lesión que esté por debajo de la sexta costilla en trauma de tórax lo vamos a considerar toracoabdominal. Las líneas de referencia del tórax, entonces a nivel anterior tenemos la línea esternal media, la línea esternal lateral, que comprende pues, el borde lateral del esternón, la línea clavicular media, que va desde el tercio medio la mitad del tercio medio de las clavículas, y la paraesternal, que está entre la clavicular media y la esternal lateral. Y finalmente la línea mamilar, que comienza en las clavículas y atraviesa el pezón. A nivel posterior tenemos la línea vertebral media, la línea paravertebral y la línea medioescapular, que va a articularse con el borde inferior de la escápula. Y a nivel lateral tenemos la línea axilar anterior, que va a ir se va a poder ver con el borde del músculo pectoral mayor, la línea axilar media y la línea axilar posterior, que corresponde con el inicio del músculo dorsal ancho. Y algunas otras referencias que tenemos, entonces el diafragma torácico, pues como sabemos la cúpula derecha está un poco más superior a la izquierda por la presión que ejerce el hígado. Entonces la derecha la podemos encontrar aproximadamente en el quinto espacio intercostal y la izquierda aproximadamente en el sexto. La pleura, pues realmente como para referencias anatómicas, a nivel de la línea clavicular media, la podemos encontrar en la octava costilla aproximadamente, y a nivel de la línea axilar media la vamos a encontrar a nivel de la 10ª costilla. Los bordes superiores del pulmón realmente son anatómicamente muy similares a los de la pleura, sin embargo los inferiores son superiores, aproximadamente 2 espacios intercostales superiores a los de la pleura. Y el corazón
que la punta, pues como ya sabemos, está en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea medioclavicular izquierda y la base en el segundo espacio intercostal, pues derecho. En términos de trauma se considera la región precordial a toda la región anterior del tórax, porque cualquier lesión que se haga a nivel de la zona anterior puede afectar de alguna u otra forma el corazón. Entonces no consideramos únicamente la ubicación del corazón como la región precordial, sino toda la región anterior del tórax. Y de otro referente anatómico importante para los procedimientos que se van a explicar mejor el próximo viernes, pero hoy pues se van a mencionar, y es que el paquete vascular a nivel de las costillas se encuentra en la parte superior del espacio intercostal. En orden cefalocaudal tenemos la vena intercostal, la arteria intercostal y el nervio intercostal. Entonces está o en el borde inferior de la costilla o en el, pues como referente anatómico, o en la parte superior del espacio intercostal y inferior a esa costilla. Bueno, en cuanto a las... Ya. En cuanto a las generalidades, tenemos que se entiende como lesión, como trauma, perdón, toda lesión orgánica causada por una fuerza que está en el entorno y altera, en ese caso, el tórax. En cuanto al trauma de tórax, es toda esta fuerza o acción que genera una fuerza sobre esta región. Ay, pucha, perdón. ¿No? ¿Dónde dice presentación? Acá. Y hacia ahí. Listo. Ahí sí. Bueno. En cuanto a la epidemiología, representa el 10 al 15% de los traumas o de las consultas en urgencias. Los accidentes de tránsito están involucrados en un 80% en los eventos de trauma de tórax. Entre el 30 y el 50% de los politraumatismos tienen o comprometen el tórax. Los traumas cerrados, entre el 10 y el 15%, tienen tórax inestable. Y dentro de este porcentaje, más o menos, se alcanza una mortalidad cercana al 20%. Menos del 10% de los traumatismos de tórax cerrados y entre el 10 y el 30% de los abiertos requieren toracotomía. El mecanismo de trauma puede ser de dos formas, abierto o cerrado. Entonces, si se habla de abierto es porque hay una comunicación entre los espacios pleurales, el mediastino y el exterior. Lo podemos ver acá. Y el trauma cerrado, pues obviamente no cumple esa característica. Se define como abierto o penetrante si compromete la pleura, de lo contrario, pues hablamos de cerrado. ¿Qué pasa con el trauma abierto de tórax? Generalmente puede ser por heridas inciso-punzantes, causadas por arma blanca, inciso-contusas o proyectiles cortantes. Las lesiones más frecuentes obviamente son neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, neumomediastino, neumoperitoneo, lesiones vasculares, la ruptura de diafragma, perforación esofágica, taponamiento cardíaco, lesiones traqueobronquiales o lesiones penetrantes cardíacas. En el trauma cerrado se asocian a un golpe o un golpe de alta energía, y hay mayor mortalidad en comparación con el trauma de tórax abierto. Y hay tres mecanismos básicos para hacer el trauma de tórax cerrado, que es aceleración o desaceleración rápida, puede ser por accidentes de tránsito, por una caída o por accidente laboral. El impacto directo por deportes de contacto, por un accidente laboral o por caída. Y la compresión principalmente por caída o por accidente laboral. Listo, entonces en el contexto de traumatismo de tórax debemos hacer lo
lo que solemos hacer con el trauma en otras zonas del cuerpo. Una evaluación primaria, nos podemos basar en esta ayuda de la ABCD, ya conocida por todos, donde la vamos a evaluar la vía aérea, entonces verificar que esté permeable, que no haya vómito, que no haya sangre o algo que la esté obstruyendo. En el caso de que sí, por ejemplo, en el caso de que haya vómito o sangre, podemos succionar. También verificar el control de la columna cervical, que esté alineada, que no la estemos de pronto presionando. Y bueno, si eso por la parte de la A. En la B evaluaríamos la respiración, entonces verificar que el paciente esté teniendo una ventilación adecuada, que se estén expandiendo los pulmones. Por la C, entonces evaluaríamos el estado circulatorio del paciente, haríamos control de hemorragias. En la D evaluaríamos el déficit neurológico del paciente. Esto lo podemos hacer pues dándole señales, dándole indicaciones básicas, pues ver si el paciente puede hablar, se puede mover, se puede parar, caminar. Y en la de exposición, lo que debemos hacer es desvestir al paciente para hacer una evaluación más exhaustiva de las posibles lesiones que puede tener. Y importante, pues prevenir que el paciente haga hipotermia al desvestirlo precisamente. Entonces, en el trauma de tórax es importante y tienen muy en cuenta como la A, la B y la C. En la A, pues problemas de la vía aérea. Entonces, tenemos que verificar que no haya, por ejemplo, retracción de los músculos intercostales y de los supraclaviculares, que estaría hablándonos de una falta de aire probablemente. Entonces, como lo mencioné ahora, que no haya obstrucción por algún cuerpo extraño en la orofaringe. Escuchar el movimiento de aire en la nariz, en la boca, en los campos pulmonares. Escuchar en busca de evidencia de obstrucción parcial de las vías respiratorias superiores. Entonces, si hay estridor, podríamos estar hablando de alguna contusión. Palparse y crepitación en la parte anterior del cuello. Eliminar la sangre o el vómito, como ya lo había mencionado, de las vías respiratorias mediante succión. Y palpar en busca de un defecto en la región de la creo que es porción esternoclavicular, en la región esternoclavicular. Después hacer como esa palpación. Eso sería por vía aérea. Ya para evaluar los problemas respiratorios, pues debemos descubrir el pecho, el cuello del paciente para ver la distensión de las venas del cuello y para verificar que pues, que esté respirando. Debemos también evaluar el movimiento de la pared torácica, que haya una adecuada expansión. Evaluar si las respiraciones son adecuadas, es decir, que por ejemplo no vayamos a notar presencia de estrío, de algún tiraje o algo que nos esté indicando que, pues, que no lo son. Escuchar el tórax y palpar en busca de dolor, crepitación o defectos. Y ya en cuanto a la circulación, debemos ver la coloración, si está cianótico, si hay palidez, si hay rubicundez o lo que sea. En la temperatura, debemos pues, verificar qué tal está la temperatura, que no haya frialdad distal. Debemos verificar la intensidad de los pulsos, evaluar las venas del cuello, auscultar el corazón, los pulmones y medir la presión arterial. Y ya en cuanto a la revisión secundaria, pues ya lo que haríamos sería como evaluar que no vayan a haber lesiones, ya no que amenacen la vida tanto como en la revisión primaria, que es como las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente de manera inminente, sino que aquí ya digamos que dan un poco más de espera en la revisión secundaria, pero que de igual manera hay que prestarles atención. Entonces nos basamos en estos pasos. La ATLS nos recomienda que hagamos un examen físico a fondo, exhaustivo, que haya un electrocardiograma continuo, que estemos monitoreando también continuamente la oximetría de pulso, que en la medida de lo posible hagamos medición de gases arteriales, una radiografía de tórax, si es posible también acceder a una tomografía computarizada pues como para evaluar los posibles daños. Y el FAST es como un método rápido en el que podemos ver o comprobar si hay líquido libre pericárdico. También si hay neumotórax o hemotórax. Ahora vamos a hablar de las lesiones que amenazan
la vida, problemas de la vía aérea. Inicialmente, pues primero tenemos a la obstrucción de la vía aérea. Lo que vamos a hacer es mirar, como ya mencionó mi compañero, si hay retracciones musculares. Tenemos que ver si hay de pronto algún cuerpo extraño que nos esté obstruyendo la vía aérea. La presencia de estridor a la auscultación nos va a hablar precisamente de esta obstrucción parcial que puede estar comprometiendo la vía, y el tratamiento para esta lesión va a ser el aclaramiento de la vía respiratoria por aspiración. Con este. Bueno, en cuanto a las lesiones del árbol traqueobronquial, tenemos que son lesiones no muy comunes, pero que pueden amenazar la vida frecuentemente. Entonces, la mayoría de estas lesiones van a ser cuando se tratan de un trauma cerrado a 2 centímetros de la carina o los bronquios fuente. Y en la tráquea cervical, pues cuando hay lesiones penetrantes. También se pueden presentar en cuello por trauma cerrado o por compresión de la columna vertebral. En cuanto a la clínica, entonces estos pacientes se van a presentar con disnea, hemoptisis, enfisema subcutáneo y shock hipovolémico por las lesiones asociadas que trae pues consigo esto. El diagnóstico es la tomografía, que sería como el pilar fundamental, pero no nos ayuda a mirar como las lesiones de la tráquea y de los bronquios, solo serviría como para la laringe. Entonces el pilar fundamental va a ser la broncoscopía, en la cual pues se va a poder observar una obstrucción de la vía aérea y identificación de desgarro y la imposibilidad de la visualización del bronquio distal. En cuanto al tratamiento, pues todos estos pacientes inicialmente se les debe asegurar la vía aérea, y si tienen una sospecha de lesión, se les debe hacer una intubación inmediatamente. La cricotiroidotomía no está indicada porque la incisión se va a hacer muy cefálica, lo que puede causar pues una intubación fallida o que la lesión se agrave. En cuanto a las lesiones traqueobronquiales altas, lo que se considera indicado pues es la esternotomía. En las lesiones por debajo del manubrio del esternón, la toracotomía posterolateral, y en la lesión del bronquio fuente va a ser la reparación o la reimplantación. Y ya en cuanto a las lesiones cervicales, lo primero que se debe hacer es asegurar la vía aérea, luego reparar la lesión vascular y por último la reconstrucción de la vía aérea. En cuanto a esto, recomiendan como dejar colgajos musculares entre las reparaciones para evitar pues fístulas futuras. Ya en cuanto a los problemas respiratorios, entonces vamos a hablar de neumotórax a tensión y neumotórax abierto. En cuanto a neumotórax, entonces vamos a empezar definiéndolo como la presencia de aire en la cavidad pleural que genera pues un colapso total o parcial. Estos pacientes se van a presentar con hipoventilación del hemitórax afectado y hipertimpanismo. En cuanto a los exámenes diagnósticos, entonces se tendría que pedir una radiografía de tórax con la cual vamos a poder medir el grado de neumotórax, que se va a hacer con las medidas entre la caja torácica y el esternón y los pulmones. Entonces se va a tomar, las medidas van a ser el ápice, la base de los pulmones y los puntos medios en el hemitórax. Entonces se usa esta fórmula en la cual se suman las 3 medidas, se los divide entre 3 y ya pues se va como al broncograma, se coloca el porcentaje que dio, y si tenemos un neumotórax mayor al 30%, se pasa a un tubatórax, es decir, la toracostomía, y a un neumotórax que sean menor del 30%, pero que el paciente tenga, que presente clínica, también se va a optar por la toracostomía. Y ya en cuanto al neumotórax a tensión, va a ser como la fuga de aire también unidireccional, pero en este ya va a haber un compromiso hemodinámico y se considera pues una emergencia. En cuanto a la clínica, pues los pacientes van a tener dolor de pecho, dificultad respiratoria,
hipotensión, taquicardia, desviación traqueal y la distensión yugular. El diagnóstico también va a ser clínico, pero vamos a pedir también una radiografía del tórax en la cual se puede ver la desviación de la tráquea hacia el lado contralateral, la elevación del hemidiafragma. Esos como los signos más importantes en la radiografía de tórax. Y ya en cuanto al tratamiento, entonces lo primero que se debe hacer es la descompresión con aguja, que se hace en el segundo espacio intercostal con línea medio clavicular. La aguja se va a insertar, pues, o se va a introducir perpendicularmente hasta escuchar la presión de aire, pues, que salga. Y segundo a esto se va a hacer una toracostomía cerrada antes de retirar la aguja. Entonces las indicaciones para pasar una sonda tórax van a ser el hemotórax mayor al 30% en el neumotórax mayor al 30%, hemotórax mayor a 500 mililitros, una herida de diafragma, un neumotórax o los pacientes que presenten pues sintomatología o neumotórax y pacientes que necesiten ventilación. Esto es como el procedimiento de cómo colocar una sonda tórax, entonces pues la infiltración con lidocaína, la disección con bisturí, la inserción con la tijera hasta la cavidad pleural. Luego se mide pues la distancia entre el borde lateral y la mitad del esternón. Siempre se debe hacer encima del quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Al insertar la sonda se debe asegurar de que todos los espacios queden por dentro, más o menos 5 centímetros de la cavidad pleural. Se coloca la sonda, se la fija y se la conecta pues al sello de agua. Trajimos esto que nos parece importante sobre el triángulo de seguridad, que es como para evitar que se dañen los órganos que están como alrededor cuando se va a pasar la sonda, pues el tubatórax. Entonces, este triángulo va a estar delimitado por el borde del músculo dorsal, el pectoral mayor y la base de la axila. Y también transversal a la línea del pezón o pliegue inframamario, y siempre se lo hace por encima del quinto espacio intercostal. En cuanto al neumotórax abierto, puede ser como la comunicación de aire entre el medio ambiente y la cavidad pleural, pero por un trauma. Y se da cuando la herida en la pared torácica es mayor a los 2/3 del diámetro de la tráquea. Y la clínica en estos pacientes pues también va a ser la herida torácica dolorosa, la dificultad respiratoria, taquicardia, taquipnea y la disminución de los ruidos respiratorios. El diagnóstico también va a ser clínico, pero podemos pedir también la radiografía de tórax, en la cual podemos ver los hallazgos que mencioné anteriormente. En cuanto al tratamiento, entonces se debe cubrir el defecto, pues la herida que tenga el paciente, con un parche de 3 puntas y 3 bordes sellados. Lo que es que va a actuar como una válvula unidireccional, impidiendo que el aire pase del medio ambiente a la cavidad pleural. Entonces, para colocarlo, lo único pues es que se debe limpiar la zona circundante de la herida. Si hay presencia de vello y uno considera que no interfiere, lo coloca, pero si uno considera que el vello va a interferir en la colocación del parche, uno pues debería rasurar. Luego se aplica el parche y ya se debe confirmar que el sellado esté correcto. Y segundo a esto, se debe pasar una sonda tórax alejada de la herida del paciente. Bueno, entonces continuamos con los problemas circulatorios. Recordemos que todavía estamos como estamos en las lesiones que amenazan la vida, entonces vamos a ver el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco, que ambos salieron en el pretest. Bueno, entonces, ¿qué es el hemotórax masivo? El hemotórax masivo es una rápida acumulación en la cavidad pleural de 1.500 mililitros de sangre o más, o 1/3 de la volemia del paciente. En el ATLS también no solo lo clasifican como un problema circulatorio, sino también como un problema respiratorio. ¿Por qué? Porque este compromiso respiratorio se da gracias a que este volumen de sangre comprime el pulmón, se da un colapso pulmonar y se da el impedimento de la oxigenación y de la ventilación. Entonces lo clasifican tanto como circulatorio como respiratorio. Y en cuanto a la etiología, está dividida en 2 grandes grupos, la traumática y la espontánea. En la espontánea tenemos todo lo que son malformaciones vasculares, tenemos también las neoplasias, coagulopatías, pero como esta diapositiva y esta exposición es de trauma, nos vamos a centrar en la primera etiología, que es la traumática,
y tenemos que la causa más frecuente es la herida penetrante que lacera vasos sistémicos o biliares. Sin embargo, el trauma también puede ser cerrado y ocasionar un hemotórax masivo. La diferencia con el hemotórax es la cuantía, ya que en el hemotórax masivo es 1500 o más mililitros de sangre, mientras que en el hemotórax es menos de 1500, y esto hace que también tenga sus diferencias clínicas y sus diferencias en el tratamiento. Sin embargo, la lesión que está clasificada como que amenaza la vida es el hemotórax masivo, entonces en este me voy a centrar más que todo. Bueno, entonces es muy importante tener en cuenta de cómo identificar el hemotórax masivo con la clínica. Estos pacientes, la clínica depende mucho de la etiología. Entonces, cuando es traumático, los pacientes suelen tener clínica más asociada a la hemodinamia, entonces pueden presentar más taquicardia, dolor torácico, el hecho de la hipotensión, mientras que cuando es de una etiología no traumática, los pacientes suelen presentar más problemas respiratorios, disnea. Sin embargo, estas son tendencias, no es como que sea fijo que en una etiología se presente en cierta clínica y en otra. Entonces vamos ahora sí con lo principal en el hemotórax masivo, que es que como se da una acumulación aguda y de una gran cantidad, esto genera una hipotensión rápida y un estado de shock. Pero ¿qué podemos encontrar además como en el examen físico? Encontramos entonces en la inspección la posición de la tráquea está en la línea media, es decir, no hay desplazamiento. Ahorita más adelante les voy a explicar por qué es importante como esta distinción. Las venas yugulares se encuentran colapsadas, pero esto es pues por la hipovolemia grave. La palpación, entonces podemos ver que el frémito vocal está disminuido, y en la percusión vamos, como este espacio está ocupado por un líquido, vamos a ver que hay una matidez en el hemitórax que esté afectado, es decir, que tenga el hemotórax masivo. Y en la auscultación vemos un murmullo vesicular disminuido, en algunas literaturas también dicen que puede estar abolido. Bueno, ahora sí vamos como con lo que les decía de la importancia de diferenciar ciertas características clínicas y en el examen físico, y es que es nuestro deber obviamente poder hacer un diagnóstico diferencial entre el neumotórax a tensión y el neumotórax masivo, que pueden tener algunas características clínicas similares, como puede ser el dolor torácico, como puede ser la disnea, y también pues los ruidos respiratorios disminuidos. Entonces tenemos que como principales diferencias en el neumotórax a tensión va a haber una hiperresonancia a la percusión, porque ese espacio está ocupado por aire, mientras que en el neumotórax masivo va a haber una matidez. La posición de la tráquea, como les decía al principio, en el neumotórax va a estar usualmente desviada, también depende pues de la gravedad del neumotórax a tensión, y en el hemotórax masivo va a estar en la línea media usualmente. En cuanto a las venas, entonces va a haber una distensión en el neumotórax, mientras que en el hemotórax va a haber un colapso, precisamente por lo que ya les comentaba de la hipovolemia, y los movimientos torácicos en el neumotórax a tensión va a estar entonces el tórax expandido y va a haber una inmovilidad usualmente, y en el hemotórax masivo va a haber un tórax móvil. Bueno, el diagnóstico del hemotórax masivo es con la clínica que ya les mencioné y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax se prefiere la proyección posterior anterior, es el estudio inicial porque también es diagnóstico, y los hallazgos principales entonces van a ser la opacidad que vemos acá del hemitórax afectado, el borramiento del ángulo costofrénico, aquí vemos el ángulo costofrénico, aquí evidentemente no está, el desplazamiento del mediastino, puede haber un ligero desplazamiento del mediastino, y también puede haber un ensanchamiento mediastinal. También hay que detectar si hay lesiones óseas, porque como ya habíamos dicho, la principal etiología traumática es una lesión penetrante, entonces si hay alguna fractura de costillas puede estar ocasionando precisamente este hemotórax masivo, y hay que identificarlo ahí también en la radiografía. Bueno, esto se cumple más que todo y se usa más que todo según lo que leí y según lo que está en el ATLS para hemotórax, no para hemotórax masivo, porque el hemotórax masivo ya vamos a ver como según el cálculo que hagamos aquí con esta radiografía, que se ve un poco más lleno, con más volumen, pero es importante también que sepamos cómo se calcula aproximadamente con la radiografía el volumen de líquido que hay en el hemotórax. Entonces, se dice que cuando ya hay un borramiento del ángulo costofrénico en la proyección posterior anterior, hay ya aproximadamente 200 mililitros de líquido. Cuando llega ya al tomo diafragmático y lo logra borrar, ya van aproximadamente 500 mililitros. Y
cuando ya va pasando cada espacio intercostal y va subiendo, por cada espacio intercostal son 200 mililitros. Entonces, más o menos aquí haciendo el cálculo, ya vemos que pasó el domo diafragmático, ya van 500, y yo puedo contar 1, 2 de este otro lado, y aproximadamente puedo decir que entonces serían 200 y otros 200, más o menos 400 mililitros yo puedo identificar ahí en esa radiografía. Recordemos que entonces el hemotórax masivo son más de 1500 o 1500, pero no podemos igual establecer un volumen exacto con una radiografía, esto es un aproximado nada más. Vamos a saber el volumen exacto cuando pasemos el tubo a tórax y nos vaya diciendo cuánto va a ser la cantidad. Bueno, entonces el tratamiento inicial es el que nos corresponde a nosotros como médicos generales. Sin embargo, es muy importante saber cuándo es criterio para toracotomía. Ya mi compañera mencionó cuáles son los criterios para toracostomía, pues la sonda tórax, entonces únicamente voy a mencionar los criterios de toracotomía. Entonces el tratamiento inicial que nosotros tenemos que tener en cuenta como médicos generales es restaurar el volumen sanguíneo. Es un paciente que tiene probablemente una hemorragia y por eso tiene un volumen tan grande en el tórax, entonces se hace con cristaloides y transfusión de sangre. La descompresión de la cavidad torácica se hace con ese drenaje porque lo que está generando esa presión es el líquido que hay en el tórax. Se prefieren calibres grandes, entonces 22 o 32 French. También se puede considerar una autotransfusión, pero esto es con equipos especializados que tienen una recolección estéril de la sonda tórax, y ahí mismo en ese proceso de almacenado se da como esa anticoagulación por mecanismos especiales que tienen esos dispositivos, y se puede hacer la transfusión, pero únicamente si la recolección es estéril, porque no nos vamos a arriesgar obviamente a ponerle sangre al paciente que esté contaminada, así sea su propia sangre, y se debe pensar en una toracotomía temprana. Entonces en el hemotórax masivo, toracotomía temprana. ¿Y cuáles son los criterios? Vean que el primer criterio es hemotórax de 1000 o 1500 mililitros o más. ¿Cuál es la definición de hemotórax masivo? 1500 mililitros o más, entonces ya de por sí cumple este criterio. Hemotórax con drenaje de tasa de pérdida de 202 mililitros por hora o más durante 4 horas. Entonces son pacientes que su drenaje inicial no puede en 1000 o 1500, pero a medida que pasa el tiempo vemos que siguen sangrando. Entonces es un riesgo de que tenga una herida grande y que siga sangrando el paciente. Por eso también el tercer criterio, que es la necesidad de transfusiones sanguíneas persistentes. Y estas dos últimas, esta de salida de saliva o material alimentario, es porque puede haber una lesión en la vía pues, digestiva o una fístula broncopleural de alto débito, que no viene tanto con el hemotórax masivo, pero igual es de los criterios de toracostomía. Y ya desde el segundo lugar venimos al taponamiento cardíaco, que también estaba en el pretest, y está definido por, si viene definiéndose como una compresión en el corazón por una acumulación de líquido en el saco pericárdico, y esto obviamente hace que se disminuya el gasto cardíaco porque ocurre una disminución del flujo sanguíneo que entra al corazón. Entonces, las principales causas en trauma, que es lo que nos importa en esta presentación, son primero las lesiones penetrantes como primera causa, y ya segundo las contundentes. Y es importante que la mayoría de sangre del llenado pericárdico procede o del corazón, o de los grandes vasos, o de los vasos epicárdicos. Recordemos que el saco pericárdico es un saco que cubre al corazón y al origen de los grandes vasos, y está conformado entonces por el pericardio fibroso, que es el externo, y el seroso, que es el interno. Entre estos dos es donde les digo que se da la acumulación de líquido. Bueno, entonces aquí hay una clínica muy importante para el taponamiento cardíaco que se llama la triada de B, que estaba en el pretest. Entonces, la triada de B consiste en dosificación yugular, ruidos cardíacos disminuidos e hipotensión arterial. El ATLS nos dice que esta triada es diagnóstica para taponamiento cardíaco, pero también nos dice que es difícil reconocerla porque puede que no esté presente, puede que en el lugar donde se esté dando la atención sea difícil reconocerla. Porque la hipotensión sabemos que tiene múltiples causas. Los ruidos cardíacos disminuidos, si estamos en un ambiente ruidoso, pueden ser difíciles de identificar, o más si estamos, digamos, en el lugar de reanimación de un traumático. Y la hipovolemia puede hacer que la ingurgitación yugular esté ausente. Muy importante también, como para diferenciarlo del neumotórax a tensión, que en el taponamiento cardíaco van a haber generalmente ruidos bilaterales presentes, a menos de que esté asociado con un neumotórax a tensión, que también se puede dar, pero en el caso de que no esté asociado con un neumotórax a tensión, van a haber ruidos respiratorios
bilaterales presentes, mientras que en el neumotórax a tensión va a haber, no van a estar ausentes, y también va a haber una hiperresonancia a la percusión, como ya habíamos mencionado. Otros signos que, si bien no son patognomónicos, también nos pueden ayudar como a detectar este taponamiento cardíaco. El primero es el signo de Kussmaul, que lo vemos acá, que entonces sería una anomalía paradójica, porque se supone que cuando uno inspira, la presión venosa debe disminuir. Pero en el signo de Kussmaul lo que pasa es que hay un aumento o incluso una falta de caída de esa presión venosa, y esto hace que se vea este signo. ¿Y por qué está asociado como con el taponamiento cardíaco? Es porque la constricción pericárdica, es decir, la fuerza que ejerce ese líquido en el centro pericárdico en el corazón, hace que se altere el llenado del corazón, sobre todo derecho. Entonces va a hacer que pueda haber este signo por el aumento de la presión venosa. Y en cuanto a la actividad eléctrica sin pulso, pues hay muchas causas para que haya una actividad eléctrica sin pulso. En esta tablita hay unos como el trauma, el taponamiento cardíaco, la trombosis coronaria, neumotórax a tensión también está acá, también incluso medicamentos, pero en este caso, pues se acuerdan que lo definimos como la presencia de la actividad eléctrica cardíaca, la presencia de la actividad eléctrica cardíaca, pero lo que no hay es una contracción, es decir, no está la mecánica del corazón, a pesar de que sí hay esa actividad eléctrica, y sugiere taponamiento cardíaco por lo mismo que les decía, de que se altera el llenado pues, por esa presión que ejerce el líquido en el pericardio. El diagnóstico es la evaluación clínica, pero también en el ATLS nos mencionan la técnica del eFAST, que viene siendo evaluación enfocada extendida con ecografía en el traumatismo. Entonces viene siendo un protocolo rápido y preciso para poder obtener imágenes del corazón y si hay líquido en el pericardio. ¿Qué es lo que pasa con esta técnica? Pues es operador dependiente, entonces sí tiene un muy alto porcentaje de precisión, del 90 al 95%, según lo que nos dice el ATLS, y puede ser diagnóstica y puede realizarse tanto en la evaluación inicial como ya durante la reanimación. Entonces aquí está la imagen, este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, esta es la aurícula izquierda, y esta parte de acá que vemos, perdón, que es la sangre en el pericardio. O no sangre necesariamente líquido, pero usualmente por traumatismos se trata de sangre, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que hay una disminución en el llenado ventricular. El tratamiento. En estos pacientes, el tratamiento viene siendo la toracotomía o esternotomía de emergencia. Se dice que la administración pues, del líquido intravenoso puede aumentar esa presión venosa del paciente y puede hacer que se mejore parcialmente el gasto cardíaco, pero esto es transitorio, esto es mientras se prepara pues, para la cirugía. Y hay otra técnica que nos menciona el ATLS, que es la pericardiocentesis subsifoidea, en donde no ahonde mucho, pero es una intervención quirúrgica, pero no da como una resolución al problema, es simplemente algo, no constituye un tratamiento definitivo, sino que es algo simplemente para asegurar de que el paciente no se siga agravando, porque pues, la prioridad aquí es aspirar esa sangre del líquido pericárdico, que es lo que nos está ocasionando ese taponamiento cardíaco. Se puede realizar por guía ecográfica para facilitar como esa inserción del catéter. También se puede hacer, conectar como con un electrocardiógrafo y monitorizar. Esto es porque si la aguja llega a entrar en contacto con el epicardio, nos menciona que hay que retirar un poco la aguja para no ir a hacer una lesión, porque recordemos que queremos succionar el pericardio, pues del saco pericárdico, no queremos entrar en contacto con el epicardio, ¿cierto? Y la falta de sangre importante no excluye el diagnóstico, es decir, si yo hago una pericardiocentesis y yo no succiono sangre, pero tengo una clínica, tengo una IFAS que me está diciendo que yo tengo pues, un taponamiento cardíaco, el hecho de que yo no aspire sangre no significa de que no haya un taponamiento cardíaco, porque incluso la sangre se puede coagular ahí en el pericardio, entonces es importante también tener en cuenta eso. Este es como el procedimiento. Y bueno, posteriormente tenemos entonces el tórax inestable. Este suele ser consecuencia de un trauma asociado a múltiples fracturas costales, 2 o más costillas adyacentes fracturadas en 2 o más partes. Algo que podemos reconocer es que se genera un movimiento asincrónico. Algunos autores plantean, por ejemplo, que
cuando hay más de 3 costillas fracturadas, es un paciente que debemos llevar a hospitalización, más de 6 costillas fracturadas, es un paciente que debemos llevar a UCI. También en sí mismo representa un índice de mortalidad, porque a mayor fracturas, pues mayor dificultad respiratoria y además mayor mortalidad. Bueno, por su parte, la radiografía nos permite también pues como hacer una aproximación diagnóstica. Sin embargo, la tomografía pues es mucho más sensible para identificar estas fracturas. Siguiente, por favor. Posteriormente tenemos la contusión pulmonar. Este es un golpe en el pulmón causado por un trauma torácico, ¿cierto? Se acumula sangre y otros fluidos en ese tejido que nos impide realizar o interfieren pues como en la ventilación y genera hipoxia en el paciente. Puede ocurrir con o sin fractura de costilla, ¿cierto? Por lo general es con fractura de costilla, pero en los pacientes que son más chiquitos, que aún no han terminado su proceso de osificación, se puede generar sin estas fracturas. ¿En quién vamos a sospechar esta contusión? En pacientes que han sufrido accidentes automovilísticos, ¿cierto? Que han tenido algún tipo de colisión, heridas de arma de fuego y también explosiones. El diagnóstico, entonces vamos a encontrar presencia de movimientos anormales, no hay expansión pulmonar completa, ¿cierto? Puede ser por el dolor, pero también por la fractura de las costillas, hipoxia, vamos a hacer palpación de crepitantes, intenso dolor y la radiografía de tórax, como lo había dicho, pues nos va a ayudar mucho en esto. El tratamiento va a ser administración de oxígeno, ventilación adecuada, una cautelosa reanimación de estos pacientes, analgesia, monitoreo y debemos reevaluar periódicamente. Los cambios en los rayos X se van a iniciar a ver entre las 4 y 6 horas, ¿cierto? Si vemos cambios posterior a estas horas, esto ya pues, es un signo de que el paciente no está bien y pues no tiene una buena pues, como respuesta. Siguiente, tenemos el trauma cardíaco contuso. Son lesiones que pueden tener como resultado, sea la contusión del miocardio, pero también la ruptura de las cámaras, pueden generar trombosis y también lesiones vasculares. El diagnóstico, vamos a tener pacientes que nos van a indicar dolor y molestia en el pecho, sin embargo este es un síntoma demasiado inespecífico. También tenemos hipotensión, arritmias y en la ecografía vamos a encontrar anomalías en el movimiento del músculo cardíaco. Para hacer realmente el diagnóstico de estos tendría que ser una exploración directa del miocardio, ¿cierto? Sin embargo, pues son como acercamientos o situaciones que nos permiten pues como acercar a este diagnóstico. En el ecocardiograma vamos a encontrar ventriculares prematuras, taquicardias, cambios en el segmento CT y bloqueos de rama. Si empezamos a ver este tipo de cambios, debemos hacer un monitoreo de más de 24 horas en estos pacientes. Bueno, posteriormente tenemos la ruptura traumática de aorta. Estos pacientes se recuperan si se atienden de forma inmediata, ¿cierto? Esto es muy importante. Tienen muy poca supervivencia, pero se ha visto que los que tienen como mejor pronóstico son aquellos que tienen una laceración incompleta en el ligamento arterioso o que tienen un hematoma sostenido. Son varios los signos radiológicos que encontramos en este. Sin embargo, pues voy a llamar la atención en el ampliamiento del miocardio en la radiografía, ¿cierto? Que es el ensanchamiento es un signo que podemos ver fácilmente en un primer nivel de atención. Y algo muy importante que se lleven de esta diapositiva es que ante cualquier signo o síntoma que nos puede llevar a identificar que un paciente tiene una ruptura traumática de aorta, debemos de hacer pues una remisión inmediata para que sea atendido y diagnosticado en un centro de mayor complejidad. Bueno, ahora yo voy entonces a terminar con estas dos lesiones que también hacen parte de las lesiones entonces que son potencialmente mortales. Específicamente entonces vamos a tener la lesión traumática del diafragma y la ruptura esofágica. Con respecto entonces a la lesión traumática del diafragma, voy a hacer referencia específicamente a la ruptura del diafragma. Entonces particularmente esta es una lesión que se diagnostica principalmente en el hemidiafragma izquierdo. Puede ser por trauma contuso perforante. En el caso de trauma contuso, entonces se va a ver una ruptura de forma radial a nivel del diafragma que puede generar herniación.
Y en el caso de trauma perforante, entonces se van a generar algunas perforaciones a nivel del diafragma que por lo general suelen cursar como más asintomáticas y tienden a herniarse pues como en un tiempo más prolongado, en un tiempo mucho más prolongado. Con respecto entonces a las manifestaciones clínicas, va a ser muy importante entonces la disnea. Esta disnea entonces va a ser debida al paso pues como tal de los órganos abdominales a la cavidad torácica y a la compresión pulmonar, y también entonces va a ser muy importante en este caso la auscultación. En la auscultación entonces, en el caso pues de que haya un paso de ese contenido abdominal, podemos escuchar ruidos intestinales a nivel torácico y disminución pues también de los ruidos o abolición pues de los ruidos respiratorios. El diagnóstico entonces va a ser clínico, lo vamos a sospechar con la clínica y lo vamos a confirmar entonces con la radiografía. En la radiografía entonces vamos a observar cómo se ve aquí ese paso de asas intestinales a nivel torácico y se puede también ver desviación como del mediastino. El tratamiento entonces va a ser netamente quirúrgico, se va a requerir como reparación entonces de esas lesiones y pues se va a realizar como el manejo de los síntomas, en este caso se requiere oxígeno. La otra entonces va a ser la ruptura esofágica. La ruptura, como su nombre lo indica, entonces es una pérdida de la continuidad de la pared del esófago. Este puede provocar entonces que pase contenido al mediastino y causar una mediastinitis. Aquí entonces va a ser muy importante las causas. A nivel traumático entonces vamos a tener unas causas que van a estar asociadas con el aumento de la presión abdominal y torácica, pero también hay que tener en cuenta que van a haber unas causas que van a ser iatrogénicas. Como lo vimos ahorita, hay unos procedimientos en la revisión primaria como la sonda gástrica, como la intubación o la succión, por ejemplo, orofaringia, que nos pueden generar este tipo de traumatismos. Entonces, para tenerlo en cuenta y realizar pues como una técnica adecuada al momento de realizar esos procedimientos. Con respecto entonces a las manifestaciones clínicas, principalmente entonces va a referir entonces dolor en la zona torácica anterior pues o posterior, que puede estar asociado pues como a cuando deglútea o respira. Adicionalmente entonces pueden haber otros signos clínicos como hipotensión, diaforesis, taquipnea, enfisema subcutáneo, cianosis. El diagnóstico entonces igualmente los vamos a sospechar con la clínica. Digamos que la confirmación entonces idealmente se va a hacer con estudios de contraste o con endoscopia de vías digestivas superiores, pero digamos que la radiografía de tórax en estos casos también nos puede llegar a ser muy útil, básicamente porque hay unos signos como la... que van a haber unos signos como el neumomediastino, el ensanchamiento pues también del mediastino, que nos pueden sugerir entonces este tipo de lesiones. El tratamiento pues también va a ser el manejo pues de la clínica del paciente, si requiere oxígeno, y se va a hacer entonces una reparación directa, va a requerir una reparación directa entonces de la ruptura esofágica, y si es necesario, porque ya vemos que hay un riesgo alto de que el contenido pase del exófago al mediastino y genere una mediastinitis y esto lleve, por ejemplo, séptico, se debe hacer pues como un drenaje del mediastino. Aquí voy a hablar rápidamente de dos lesiones. Estas dos lesiones ya no hacen parte pues como de las lesiones que potencialmente comprometen la vida, pero que están muy asociadas y que las mencionamos anteriormente pues en la clínica de los pacientes con estas lesiones, entonces hacen parte pues como más de manifestaciones clínicas que puede tener el paciente. Entre ellas entonces está el enfisema subcutáneo, que a la palpación entonces vamos a identificar crepitación y puede haber pues como dolor en la zona de palpación. Clínicamente entonces, radiológicamente perdón, lo vamos a diagnosticar como estas pequeñas estrías que se observan en los tejidos blandos. Está el signo del ginkgo, que el ginkgo es como una hojita que tiene unas estrías particulares. Eso se presenta pues como cuando se delimita bien el área del pectoral y se presentan como unas estrías aquí a nivel del pectoral que tienen la forma de esta hojita. No voy a andar mucho en el tratamiento porque el tratamiento pues va a ser como autolimitado y va a ser como identificar por la lesión que posiblemente esté causando ese enfisema subcutáneo. Y por último entonces está la lesión torácica por aplastamiento, que también se conoce como asfixia traumática, que realmente no corresponde como una asfixia, como tal a una asfixia real, sino que se debe al regreso forzado, o sea, se produce como una lesión por aplastamiento y hay un regreso forzado de la sangre fuera del corazón, de la sangre venosa fuera del corazón, hacia las venas en dirección retrógrada. Entonces esto nos va a dar una clínica característica que se presenta como plétora en tórax, cara o brazos, pueden haber petequias, edema facial y hemorragia subconjuntival. En esto pues el diagnóstico también va a ser clínico y no hay un tratamiento específico, principalmente pues vamos a tratar como las lesiones asociadas. Ya para terminar, entonces vamos a dar como unas conclusiones y unos mensajes finales para llevar a casa. Lo primero es que, como lo vimos al principio entonces de la presentación, conocer la anatomía del tórax va a ser
muy importante, no solo para identificar las posibles estructuras que estén lesionadas, sino para también realizar pues el manejo. Vimos que muchos de los procedimientos requieren como referencias anatómicas muy específicas, entonces esto nos va a permitir pues como tanto la parte diagnóstica como terapéutica. Lo otro es que el trauma de tórax pues sigue siendo uno de los motivos de consulta más importantes en el servicio de urgencias, por lo tanto como médicos generales entonces debemos estar formados adecuadamente para identificar rápidamente este tipo de lesiones y tratarlas, sobre todo aquellas que amenazan la vida. La revisión primaria y secundaria entonces nos va a dar como un acercamiento pues inicial a la aproximación de los pacientes con trauma torácico, y vemos que ayudas diagnósticas como la radiografía de tórax, los laboratorios y el electrocardiograma van a ser de gran utilidad en estos casos, pero nunca debemos dejar de lado la clínica, que también va a ser muy importante. Muchas gracias. Los que hicieron la exposición tienen alguna duda, alguna duda de lo que hicieron, tienen personalidad. La pericarditis, pues yo había leído que tiene como muchos riesgos asociados. Pero es que en realidad la pericarditis en el contexto de trauma no la hacemos. No pudiera, o nosotros pudiéramos hacer una pericarditis, por ejemplo, en el contexto de un derrame pericárdico, en un paciente con lupus, con falla renal, que tiene ocupación del pericardio por líquido. El trauma es lo que se llama ventana pericárdica, ¿cierto? Que la ventana pericárdica es más diagnóstica. Entonces, están en cirugía, es una incisión aquí a nivel de los psicoides, y uno entra al pericardio y mira si sale sangre. Más diagnóstica en los casos que haya duda. Y si se llega a ver, pues uno termina totalmente operando al paciente. Pero la pericarditis, el trauma no la usa para manejo inicial, en un nivel de la atención que es pero que tengan un sueldo de las categorías médicas. Sí, está bien en todo. Como mencionan ahora, de 90 y algo, la nieta, se trauma, paciente, que da así todo el tiempo pegado con una curva. Pero la tela desaparece, una vez en cuanto a la exposición, creo que lo hicieron bien. Digamos que abordaron algunos temas que llevaban en otra presentación, pero tampoco se extendieron en eso. Hemos mejorado en el tiempo. Empezamos a cambiar más posiciones del pretest. El pretest cobra 5 minutos. Pero en general, estudié las semanas